De vuelta con las noticias en compañía de la subeditora del área internacional, la periodista Isel Guerra. Isel, bienvenida. Gracias por estar acá. Actualizamos desde ya lo que se vive en Venezuela. Sí, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Buenas José? tardes. El nombre de Herman Gil, sin duda, es el nombre más conocido, famoso por estas horas, porque después de 8 días finalmente logró ser rescatado bajo los escombros en una labor en la que por lo demás se participó bomberos chilenos de esta verdadera hazaña para dar con vida finalmente en un caso que renueva la esperanza en medio de lo que han sido las búsquedas que se han estado llevando a cabo durante esta última semana de personas desaparecidas bajo los escombros tras el doble terremoto que afectaba el miércoles de la semana pasada a Venezuela. Y esta mañana, y lo están viendo ustedes allí en las imágenes, finalmente se ha conseguido sacar precisamente a Herman Gil de los escombros en los que había estado atrapado durante estos últimos 8 días, sepultado bajo 9 metros de escombros. Él estaba en el estacionamiento de un centro comercial en La Guaira, en Venezuela, donde trabajaba como guardia de seguridad y quedó atrapado en medio de este doble movimiento telúrico en un subterráneo, en el piso -2, en una garita que finalmente le sirvió como contención para hacer frente ante un edificio que había quedado en las ruinas a raíz de este terremoto. Y después de 3 días de trabajo, porque a él se lo localizó el día domingo, eso activó una serie de equipos de rescates internacionales, entre ellos el chileno, finalmente pudieron dar con él durante esta semana. Y este, José, es uno de esos registros que publicó Bomberos de Chile durante estas últimas horas, donde le piden que mire a la cámara, eso para comprobar efectivamente el estado de salud de esta persona en medio de los esfuerzos que se estaban llevando a cabo por estos días bastante difíciles y complejos, teniendo en cuenta la estructura que había quedado totalmente destruida. El peso que tenía encima en un operativo de rescate que duró más de 70 horas. En ese proceso, tratar de llevarle hidratación, alimentos, lo lograron, pero no fue para nada una tarea fácil y son imágenes bien impresionantes. Cuando conocimos los primeros registros, de la mano. De la mano, hablábamos de la desesperación. Imagínate estar allí bajo tantos escombros. Pero bueno, tuvo un final feliz al menos esta historia. Afortunadamente sí, después del hallazgo de esta persona, efectivamente se le pudo suministrar alimentos, líquidos por una jeringa, ¿no? Con una especie de manguera para poder mantenerlo con vida durante todos estos días. Esperanza sin duda, pero también bastante preocupación de parte de su familia. Su esposa, hoy más temprano, momentos antes de que se concretara la liberación, conversaba con la prensa y estas son parte de esas declaraciones que entregaba hoy más temprano esta mujer. Fue él es venezolano. Días de tristeza, dolor, desesperación porque no lo encontraba. Quería saber si no sabía si estaba vivo, si estaba muerto, si estaba herido o si se lo habían llevado por allí a un hospital. Pero después que me enteré que él estaba vivo, bueno, ya vi un rayito de luz en la oscuridad, a pesar de todo lo que estamos pasando aquí en Venezuela por tantas pérdidas humanas. Y bueno, ahora me siento más tranquila, con la fe intacta y bueno, agradecida con Dios porque lo mantuvo ahí con vida tantos días, a pesar de tantos días sin alimentarse, sin hidratarse, y él aguantó como un guerrero. Bueno, y queremos profundizar en este caso, en el operativo de rescate, les decíamos recién, Isel, duró más de 70 horas, estamos en contacto esta hora en CNN Tarde con Ezequiel Gallardo, oficial de enlace USAR de Bomberos de Chile. Te queremos agradecer, Ezequiel, sabemos que han sido horas de arduo trabajo, así es que muchas gracias por darte el tiempo de conversar con nuestro canal. Estamos junto a la periodista Isel Guerra, bienvenido. Hola, muchas gracias. Ezequiel, evidentemente aquí estamos hablando de una verdadera hazaña tras haber logrado rescatar con vida a esta persona. Si nos pudieras contar cuáles eran las condiciones en terreno. Tú precisamente estás en La Guaira, el lugar donde se llevó a cabo el rescate durante esta jornada. Sí, efectivamente, llegamos hace poco más de media hora de regreso al campamento base. Por supuesto con un espíritu muy distinto al de los otros días, porque estábamos con esta tensión, este rescate tan complejo entre nuestras manos y bajo nuestra responsabilidad. El equipo chileno le tocaba liderar el rescate y hoy pudimos tener esta buena noticia del rescate finalizado con éxito. Entiendo que Hernán ya se encuentra en un centro asistencial completando su recuperación. Así que la moral del equipo está muy alta, estamos todos muy contentos. Claro, en un operativo extenuante. Ezequiel, me gustaría nos pudieras relatar cómo se lleva a cabo un rescate de estas características para entender también el procedimiento que ustedes han realizado en terreno.
¿Qué es lo primero que hacen? Mira, ¿Qué priorizan y todo eso? Te escucho. Lo primero es que nos asignan el sitio, la célula de coordinación, que es la que administra todo el desastre, nos asigna este sitio y nosotros llegamos, y parte de la descripción que tenía el sitio es que se escuchaban voces. Cuando llegamos, efectivamente, nuestro equipo de búsqueda, que es un grupo de avanzada, no son muchos bomberos, llegaron y corroboraron que efectivamente se escuchaban voces. Eso es, a todas luces, la confirmación de una persona viva. Y que es justamente el objetivo de los equipos USAR. Y sin embargo, el desafío inmediatamente nos pudimos dar cuenta de lo grande que era, porque las voces se escuchaban en un terreno -2 de un edificio de 8 pisos que estaba colapsado. Entonces, había que entender de qué parte de todo ese edificio colapsado venían esas voces. Y ahí comenzó el trabajo técnico de nuestro equipo de búsqueda, que por medio de los sonares y los sistemas de amplificación de sonido que tenemos, pidiéndole a esta persona que realizara más sonido, empezaron a triangular, cambiando nuestros sensores de posición, y de esa forma fueron armando un mapa con los resultados y nos entregaron al equipo de rescate una posición aproximada de dónde podía encontrarse la persona. Con eso, con insumo, esta posición eventual, empezamos a meter a nuestro personal a construir un túnel en la dirección, en el sentido de donde creíamos que podía estar, y cuando llegamos a la profundidad más o menos 7,5 de túnel, donde calculábamos que tenía que estar, hicimos una perforación y efectivamente llegamos al habitáculo, este espacio vital donde se mantenía Hernán atrapado. Afortunadamente él no tenía ningún miembro de su cuerpo atrapado, pero ya cuando hicimos esta perforación y pasar una cámara de fibra óptica a través de esta perforación y tuvimos este primer contacto, el video de la mano que ustedes vieron, al menos ya sabíamos que de todo este gran pajar habíamos encontrado la aguja que estábamos buscando, y luego teníamos que seguir caminando hacia el rescate. Lamentablemente y de forma muy frustrante nos dimos cuenta que este túnel que habíamos construido no reunía las condiciones como para hacer una operación de rescate, porque se convergía un evento que lo llamamos el reloj de arena, donde estábamos en la parte más baja de este y todas las partículas pequeñas habían bajado hasta la posición en la que estábamos. Entonces, a medida que íbamos avanzando en los túneles y queríamos poder acceder a este habitáculo en el que se encontraba Hernán, corríamos el riesgo de que se nos cayeran trozos mucho más grandes encima. Por lo que hacer un plan distinto. Sí, precisamente, si nos pudieras contar cuál fue el momento de mayor tensión que vivieron ustedes o de mayor desafío durante estos 4 días de labores. ¿Hubo en algún momento quizás donde creyeron que era prácticamente imposible poder sacar a este hombre de este lugar? ¿Cómo se vivió eso? Bueno, la verdad es que desde el comienzo pensamos que este rescate, no íbamos a ocupar la palabra imposible, pero era un rescate con baja probabilidad de éxito. Era un rescate muy complejo, primero encontrarlo, que fue fácil, más de lo que pensábamos que iba a ser. Sin embargo, la operación de rescate fue muy difícil e incluso más difícil de lo que esperábamos. Fue muy frustrante cuando nos dimos cuenta que este túnel que habíamos construido sí nos servía para hacer soporte. Nuestro equipo médico lo ocupó hasta el último día, hasta el último momento. Estábamos ocupando ese túnel para darle soporte a Hernán. Sin embargo, tuvimos que construir otro túnel en paralelo, y ese túnel se construyó con colaboración de otro equipo USAR de bomberos de Miami, estado de la Florida, que estaban desplegados acá. Entonces nos repartimos el trabajo. Ellos construyeron un túnel perpendicular al que nosotros habíamos construido. Por supuesto, ellos ya sabían exactamente en dónde se encontraba el habitáculo. Y mientras tanto, nuestro equipo médico estuvo proveyendo hidratación a Hernán. Además, nuestro equipo técnico instaló permanentemente una cámara y sonido. Por lo tanto, lo teníamos monitorizado 24 horas y podíamos comunicarnos con él todo el tiempo para poder pasarle los líquidos, tanto de hidratación como también algunas cosas para aumentar su ingesta calórica. Claro, Exequiel, te quería hacer 2 preguntas en una para que vamos avanzando. ¿Cuáles son los últimos antecedentes del estado de salud de la persona rescatada? ¿Qué les han dicho los médicos que lo atendieron luego del rescate? Y también agregarte una pregunta que tiene que ver con eventualmente un nuevo operativo que estén encabezando, algún nuevo antecedente de la posibilidad de encontrar a más sobrevivientes en medio de esta emergencia. Bueno, cuando Hernán es rescatado a través de este nuevo túnel, es extraído, se pone en una camilla. Antes de que nosotros lo pongamos en la camilla, sí. Hernán le dice a los rescatistas que él prefiere salir solo, por sus propios medios, cuando ya logramos terminar de construir el túnel.
Entonces eso muestra el buen estado de salud en el que se encontraba Hernán, y creo que tiene mucho que ver con el trabajo que hizo nuestro equipo médico, liderado por el doctor Vincenzo Borna, que lograron mantenerlo hidratado durante estos últimos dos o tres días, y eso, por supuesto, además prolongó su expectativa de vida. Luego de que es rescatado, puesto en esta camilla, no se extrae a la calle automáticamente para llevarlo a la ambulancia, sino que durante más o menos 20 o 25 minutos nuestro equipo médico, en conjunto también con el equipo médico de Estados Unidos, estuvieron estabilizándolo, estuvieron pasándole, entiendo, medicamentos y volumen, y todos los antecedentes de sus signos vitales estaban bastante bien para una persona que llevaba una semana atrapada. Así que somos bastante optimistas respecto de la evolución que vaya a tener el médicamente. Por supuesto, por precaución y para seguir en observación, fue puesto en una ambulancia y ya se encuentra en un centro asistencial. Respecto de la segunda pregunta que me hacías, nosotros en este proceso muy estructurado del grupo USAR, tenemos que primero hacer un informe que se llama el reporte de extracción de víctimas, que ya por supuesto lo enviamos, y luego el reporte de cierre del sitio de trabajo, y también lo entregamos. Entonces, de esta forma nosotros ya estamos disponibles para recibir nuevas tareas de parte de la UCC, y en ese estado estamos ahora. Lo más probable es que dentro de algunos minutos más nos puedan entregar una nueva tarea de búsqueda, y vamos a salir a hacer el trabajo a un nuevo sitio, aunque por supuesto entendemos que por la estadística histórica, en los días que estamos hoy es muy poco probable que podamos encontrar a alguien con vida atrapado entre los escombros. Sí, es bastante difícil, sobre todo teniendo en cuenta que ya se cumple más de una semana, ¿no?, del inicio de estas labores tras el terremoto de la semana pasada. Exequiel, ya tenemos que ir cerrando, pero no sin antes también conocer detalles de cómo se mantuvo con vida a Hernán durante estos días. Se ha mencionado que se le proveyó de líquidos a través de una jeringa con una manguera. Si nos pudieras contar cómo se llevó a cabo esa hidratación, alimentación, qué ocurre también con sus desechos. ¿Cómo ocurrió precisamente todo este proceso durante estos días? Bueno, la hidratación efectivamente fue un evento, un hito muy importante dentro de este rescate. Si es que hubiésemos llegado este día 7 sin haber tenido la hidratación que logramos en el día 5, no estamos seguros que hubiésemos tenido este mismo resultado. Y eso, por supuesto, es todo mérito del equipo médico, el componente médico del equipo de búsqueda y rescate de bomberos de Chile, que ellos tenían planificado esto dentro de su protocolo. Era una de las opciones siempre poder darle hidratación a los pacientes, aún cuando nos comentaba el doctor que no está publicado que esto se haga o se haya hecho en otros casos. Así que ya lo estamos considerando como un caso de éxito, y muy probablemente el doctor lo va a publicar como un paper dentro del mundo de la medicina. Claro, la conversación a esta hora con Exequiel Gallardo, sin lugar a dudas, un motivo de orgullo. Te quiero felicitar a nombre de nuestro canal, dejando muy bien puesto el nombre de nuestro país en medio de esta ayuda, estas labores de rescate que están realizando en Venezuela. Un orgullo, sin lugar a dudas. Exequiel Gallardo, oficial de enlace USAR de Bomberos de Chile. Gracias por esta conexión con CNN Tarde. Muchas gracias, un saludo desde La Guaira. Gracias, un abrazo. Isel, seguimos con el comentario internacional. Sí, estamos a la espera, por cierto, de actualizaciones que puedan llegar desde Venezuela. Evidentemente una esperanza que se abre con esto, pero como bien lo señalaba Exequiel, ¿no?, en esta entrevista, es bastante difícil con cada día que pasa. Finalmente, han pasado muchos días, la probabilidad de encontrar personas con vida se hace cada vez más escasa. Vamos a estar actualizando la información en que llega desde Venezuela, pero vamos a cambiar de tema porque durante esta jornada Rusia ha lanzado uno de sus mayores ataques contra Kiev, contra la capital de Ucrania, que deja a 18 personas fallecidas en esta ciudad de 3 millones de habitantes, en un ataque que se extendió por varias horas durante esta madrugada tras el uso de 74 misiles balísticos y casi 500 drones, con incluso bombardeos y en rigor, sirenas que seguían sonando hasta el mediodía, en medio de la versión que entregaba Rusia, que apuntaba a que estos ataques eran en represalia por un bombardeo que había llevado a cabo Ucrania hace algunos días atrás, y que en rigor, señalan desde el Kremlin, estos ataques eran contra instalaciones militares y energéticas de Kiev. Todo esto cuando durante esta jornada también hemos conocido un informe del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales que habla que las muertes en rigor, las bajas detrás de este conflicto podrían alcanzar los 2 millones de personas. En el caso de Rusia, 1,4 millones de bajas entre soldados muertos, heridos y desaparecidos, sumándose en el caso de Ucrania entre 525.000 y 625.000 personas que habrían
resultado con bajas dentro de esta guerra que lleva más de 4 años. Ojo, que ni Rusia ni Ucrania han publicado datos oficiales. Estos son más bien análisis y datos y cifras con las que accede este centro para poder hacer una especie de revisión mayor y con ello hacer esta proyección de víctimas y de bajas que habría tenido y ha tenido la guerra durante todo este tiempo. Vamos a cambiar de tema con una decisión que ha dado a conocer la Iglesia Católica. El Vaticano, durante esta jornada de excomulgar a los lefebrianos, orden, ¿no?, que está relacionada con la sociedad de San Pío X y vinculada con el arzobispo Marcel Lefebvre, y que es un grupo ultraconservador y tradicionalista que finalmente ha sido excomulgado durante esta jornada luego que el grupo ordenara 4 obispos sin permiso del Papa en una misa que se llevó a cabo el día de ayer, pese a la advertencia que había emitido tanto el Vaticano como el Papa León XIV en la jornada anterior. Y al desafiar precisamente esta orden es que han caído en la excomunión inmediata. Esto aplica a los 4 sacerdotes y a los 2 obispos que participaron en la ceremonia, pero también a los miembros laicos que se adhieren formalmente al grupo. Ellos también están en cisma y excomulgados, según se ha podido conocer en una nota explicativa posterior, sumándose al decreto de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Y claro, con este grupo, los lefebrianos, que son un grupo fundado en 1970, que se opuso en su momento a las reformas eclesiásticas introducidas por el Concilio Vaticano número 2 en los 60 y que ya habían estado fuera de comunión con Roma en 1988, cuando había sucedido algo similar durante el periodo de Juan Pablo II, que los excomulgó, pero en esa oportunidad se limitaba solo a los obispos. Benedicto XVI se levantó esta excomunión en 2009 en medio de un polémico intento de reconciliación. Se separan entonces las aguas entre este grupo, los lefebrianos, con el Vaticano, que finalmente los ha excomulgado durante esta jornada. Cambiamos de tema, nos vamos hasta Estados Unidos en esta historia realmente macabra, pero que también afortunadamente ha tenido hasta cierto punto un final feliz, porque ha logrado rescatar a 16 niños que estuvieron confinados por al menos 4 años en una habitación en una zona rural de Ohio y que estaba en condiciones deplorables, como le han señalado aquí las autoridades policiales de esta zona de Estados Unidos. El grupo de niños pertenecen a la misma familia, pero vivían en condiciones deplorables. Lo señalaba la policía el día de ayer. La mayor parte de nuestro ganado se mantenía en mejores condiciones que estos niños que fueron encontrados en una escena repugnante, según han señalado las autoridades policiales, porque vivían en una habitación de menos de 4 por 4 metros y que por lo demás constan en las edades desde el año y medio hasta los 18 años. Algunos de ellos ni siquiera podían hablar. Los adultos que vivían en esta vivienda son los padres de estos menores y 2 abuelos de estos niños que ahora están acusados de 16 cargos. Todo esto en medio de una situación bastante inusual, porque en rigor la orden de registro no estaba vinculada a la desaparición o a algún tipo de alerta respecto del estado de estos niños, sino que fue básicamente una sorpresa para las autoridades policiales dar con estos menores. Nos quedamos en Estados Unidos. El día de ayer les contábamos respecto de esta iniciativa llevada a cabo por esta pareja de escaladores en el Empire State Building y que se han presentado ante la justicia durante esta jornada, y el juez les ha otorgado la libertad condicional supervisada para esta pareja de escaladores tras esta breve audiencia que se llevó a cabo durante esta jornada y donde fueron acusados formalmente por esta arriesgada propuesta de matrimonio, que es otro de los hitos que marcaba, por cierto, este hecho el día de ayer. Larga lista de cargos: robo con allanamiento de morada, imprudencia temeraria, así como también alteración del orden público. Son algunos de los cargos de los cuales no se han declarado culpables. De hecho, el abogado de esta pareja señaló que la Fiscalía presentó cargos excesivos. La próxima audiencia queda entonces para el 24 de agosto. Habrá que ver finalmente cómo se resuelve la situación judicial para esta pareja que protagonizaba esta escena el día de ayer. Vamos a ir cerrando esta revisión internacional con estas imágenes precisamente de Estados Unidos. El volcán Kilauea lanzó lava sobre los 300 metros de altura en un espectáculo impresionante que ocurrió hace algunos días atrás y que están viendo ustedes allí en las imágenes. Una erupción
que duró 6 horas y que de hecho en la imagen podemos ver en la parte de abajo, ¿no?, a las personas que estaban precisamente observando este espectáculo durante este fin de semana recién pasado y que se extendió por 6 horas, desde las 4 de la tarde hasta las 10 de la noche aproximadamente, con este flujo de lava que finalmente terminó por cubrir la mitad del fondo del cráter José. Ahí de hecho podíamos ver cómo estaban apostadas las personas en este sitio turístico, por lo demás en Hawái. Impresionante las imágenes, lo ven ustedes allí en el registro. Y que ha presentado durante el último tiempo actividad intermitente. Sí, impresionante esta imagen. Isel Guerra, te agradezco que estés acá. Estamos llegando al fin del programa con la revisión internacional. Te vas por unos días de vacaciones, pero te esperamos a la vuelta en CNN Tarde y vamos a despedir el capítulo del día de hoy con imágenes de tu ciudad, La Serena. Me encanta. Ahí está. Nubosidad densa en la costa de la región de Coquimbo. Gracias por la sintonía. Nos vemos en CNN Tarde. Buen viaje, Isel. Que estés muy bien. Chao.